ya creo que estamos en contacto con Horacio Robelli, economista, académico, que ya ha pasado por estos micrófonos. Horacio, muy buenos días. Mario, muy buen día a vos y a todos los amigos de la radio. Horacio, todo el mundo está sufriendo. Esta es una radio con llegada a sectores populares, principalmente del oeste del Gran Buenos Aires, pero también a otras zonas, lógicamente. Y la gente lo que está observando en este momento es el efecto devastador de una inflación galopante. Pero en realidad es un tema que nos sigue desde hace muchos años. Y hay una explicación que tiene que ver con la teoría cuantitativa del dinero, es decir, que la única causa que aceptan por lo menos algunos sectores del mundo de la economía, de la política y de la academia, es que el único tema es la emisión monetaria, emisión que sería para cubrir el déficit fiscal en el que incurren los gobiernos populistas. Frente a este diagnóstico, ¿qué es lo primero que nos podrías decir? Primero, antes que nada, la inflación en Argentina se debe a que aumentan los precios, porque fíjate donde más se da la inflación es, por ejemplo, en los alimentos, sí, y en los hidrocarburos, gas, nafta, gasoil. ¿Por qué? Porque ahí está fuertemente concentrada la economía. Vos en alimentos, en acopiadores y comercializadores de granos, tenés 9 empresas, de las cuales 5 son norteamericanas: ADM, Bunge, Cargill, Glencore, Ridrepo, Costco, que era China, Aceitera General Dehesa, Molino Río de la Plata, que es Pérez Compán, y ACA, que es una asociación de cooperativistas argentinos. En carne son 16 empresas que conforman el consorcio ABC. Hay más de 6.000 frigoríficos, pero 16 frigoríficos comercializan el 66% de la carne. Ahí están los brasileños Magrib y Kipus, están la Anónima, que dice que remarca los precios todos los días, la Anónima, Coto, Friar, que era de Vicentín. Bueno, son 16 frigoríficos rioplatense, 16 frigoríficos que conforman el consorcio ABC. Vos pensás en cualquier producto, lo mismo pasa en hidrocarburíferos, son 9 empresas. YPF, que es la más grande, que teóricamente es estatal, pero tiene más peso, el 6% de las acciones que tiene BlackRock en YPF que YPF. A la prueba nos remitimos, cada vez que Shell o la Exxon aumentan el precio de la nafta y el gasoil, 1 o 2 días tarda YPF en aumentarlo. Claro. Entonces tenés YPF, la Total Austral, que es una empresa francesa, Pan American Energy, que es Exxon, que es Bulgeroni con la Richmond Petroleum, las estadounidenses Apache y Chevron, Tech Petrol de Techín, Plus Petrol, que es una familia muy rica que ahora preside Edith Rodríguez, y Petrobras. Está todo fuertemente concentrado, o sea que la formación de precios en Argentina es porque está cartelizado. Pensá en cualquier producto, arroz, fideo, azúcar, aceite, el que quiera vos, cualquier producto, y está fuertemente concentrado. Entonces no es la causa, primero. Segundo, con respecto a la emisión monetaria, mira, yo tengo los datos en mi trabajo, yo tengo los datos de cuánto aumentó hasta el 7 de junio la base monetaria y el gobierno de Alberto Fernández. Aumentó solamente 109,47%. ¿Por qué te digo 109,47%? Porque acompañó la inflación. La inflación hasta mayo, porque no tengo datos de junio, es del 118%. Y vos 109, o sea que la base monetaria se acrecentó igual que la inflación. No es al revés, pero no se acrecentó para financiar el déficit fiscal. Los adelantos al tesoro aumentó en la misma proporción que te estoy contando la base monetaria, en la misma proporción. No fue para eso, fue para pagarle el aumento a los bancos por LELIQ y por nota LELIQ. O sea, el total de lo que sí más creyó desde que está Alberto Fernández, creyó casi 6 veces, un 594% es el total de letra de liquidez, de nota de liquidez. Para pagar los intereses es que emite el Banco Central, no para financiar el Tesoro. Al Tesoro va una mínima parte. Es más, te digo, al Tesoro ahora se desmejoró, como una parte de las reservas internacionales es en oro y otra parte en dólares. Al devaluar, aumentaba en términos nominales, en términos de pesos, aumentaba el valor de tus reservas internacionales. O sea, la cantidad de oro y dólares era lo mismo, pero vos al devaluar tenés que dar más peso por ese oro y ese dólar. Esto fue cierto hasta hace un par de semanas. Ahora, al subir el dólar, el oro se cayó. Entonces, bueno, ahí había que ver el efecto final. Pero te quiero decir que eso se llama señoriaje, y con ese señoriaje financió al Tesoro de la Nación, sin necesidad de emitir.
Es una de las tantas burdas mentiras que nos tienen acostumbrados los medios. Con el señoriaje, que es el incremento, por lo menos hasta el 7 de junio. Hasta el 7 de junio son los datos que tenemos. Con el aumento en términos nominales, o sea, en términos de valor de pesos argentinos, de la reserva de dólar y la reserva de oro, vos financiabas al Estado. Con ese hizo el aumento. Lo demás, la demás emisión la hace el Banco Central para financiar a los bancos, para pagar los intereses de la LELIQ y las notas LELIQ. ¿Y cómo es que se aumentan los precios? Porque el precio hay que convalidarlo, tiene que haber dinero disponible a convalidar un aumento de precio. ¿Cómo es que entramos en esta espiral inflacionaria que ahora bajó un poquito, pero sigue siendo alta y el mes anterior fue del 6,7%? Mira, porque las empresas, al ganar más plata, al vender, por ejemplo, pensé en cualquiera de ellas, Molino de la Plata, Arcor, La Serenísima, al aumentar tanto su precio, bueno, ellos pueden aumentar sus costos, le pagan más proporción, no la misma proporción que ganan, pero aumentan los salarios a sus trabajadores. Igualmente, en términos reales, el costo salarial es un trabajo que hizo el CEPA, que es un centro de estudio que presiden Hernán Lecher y Julia Estrada, demuestra que las empresas, el porcentaje de salario bajó en el costo de las empresas. Tomaron varias empresas, las que estamos nombrando, Techin, YPF, las principales empresas del país, que no son más de 200, 300 empresas, y todas ellas bajó el costo en términos reales. O sea, en términos nominales aumentaron los salarios. Y también el gobierno tuvo que aumentar los salarios y las jubilaciones y pensiones por debajo de la inflación, pero también los estados, nacional, provincial y municipal, también tuvieron, ante el aumento de los alimentos, tuvieron que aumentar los salarios. No en la misma proporción. Todo eso permitió convalidar, como bien decís, el aumento de precios. Hasta ahora. En un momento dado se corta esa, por lo menos se va haciendo cada vez más lenta la convalidación. Ellos al no vender tienen que no aumentar tanto los precios, pero hasta ahora han aumentado los precios, lo que han querido, porque la población todavía tiene poder adquisitivo, no toda la población, pero una parte grande de la población tiene dinero para comprarle al precio que yo pido. Claro. ¿Cuánto es el déficit fiscal real? Mira, yo tengo los datos de cómo cerró el 2021, pero lo tengo en base de caja, porque todavía no es tanto. Base de caja significa lo pagado en efectivo, lo efectivo. No tengo la base por devengado, o sea, no tengo, para ahí hay compromisos, se lo pagaron en el 2021 y pagaron en el 2022, pero contablemente lo correcto es imputarlo en el 2021. Una obligación que hubo que, vos compraste un insumo o estás haciendo una licitación y se está haciendo la obra y le quedás debiendo la plata y justo terminó diciembre, se la pagaste en enero, en febrero del 2022, pero corresponde al 2021. Pero por caja, el déficit fiscal total fue 3,78%. Puede llegar a ser 4, con devengado puede llegar a ser como al sumo 4,5% del PBI. El PBI nuestro se calcula es en pesos, pero para hacerlo equivalente a los demás países del mundo se calcula en 416.111 millones de dólares. Eso lo se calcula en dólares. En pesos serían 43,1 billones de pesos. Pero ese es el PBI, según el Ministerio de Economía de la Nación, 416.111 millones de dólares. Quiere decir que el 4,5% te da un déficit fiscal de alrededor de 19 mil millones. Claro, exacto. Y ese déficit, o sea que ese déficit no parece alcanzar para explicar una inflación del orden del 60%. Lo que pasa es que el mecanismo perverso, porque el Banco Central ha ido retrasando, antes lo financiaba el Banco Central, que hubiera permitido explicar lo que está diciendo, lo financia, pero cada vez menos financia el Banco Central. El año 2021 financió solamente el 3,4% de todo el gasto. Y este año 2022, y ahora en este decreto que sacaron, el decreto de necesidad de urgencia 331-22, que ejecuta y pone en funcionamiento el presupuesto 2022, vuelven a decir que el financiamiento del Banco Central va a ser solamente el 1%, o sea, en dólares sería, es en pesos, pero en dólares sería 4.000 millones de dólares. Va a ser solamente el 1%. ¿Qué quiere decir? Y este es el problema, que lo obliga al Tesoro de la Nación a colocar títulos de deuda de cortísimo plazo en pesos, y cada vez más corto plazo. El cimbronazo que se produjo la semana pasada fue porque la ex Enarsa, Energía Argentina, tuvo que, como no le daba el Ministerio de Economía la plata para comprar el gasoil y el gas natural, que vienen los barcos y no le pagás en efectivo, se van, porque la demanda de gasoil y de gas es
terrible en todo el mundo por la guerra Ucrania-Rusia. Recordemos que Rusia le proveía de gas a Europa. Sí. Europa es un gran consumidor de gas. Es un continente frío y con plata. Entonces, si vos le pagás al barco que te viene a traer acá, se van. Tuvo que malvender los títulos que tenía como patrimonio y esto fue usado como pretexto para los operadores para desarmar posiciones. En un marco en que Estados Unidos sube la tasa de interés. Cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, no solamente de Argentina, de todo el mundo. Japón sufre la suba de la tasa de interés porque en vez de comprar bonos japoneses prefieren comprar bonos de Estados Unidos. Entonces, acá tenemos en un marco en que Estados Unidos subió la tasa de interés, no le dio la plata al Ministerio de Economía, a la gente de Energía Argentina, para que pagara, si no, no teníamos ni gasoil ni gas. Tuvieron que pagar, yo sí, 50.000 millones de pesos. Eso obligó al Banco Central a triplicar esa suma. Tuvo que comprar títulos por 150.000 millones de pesos para frenar esa corrida. Pero hay un marco cierto. El déficit fiscal se está financiando con la colocación de esos títulos, pero esos títulos ya venían. Recordemos que nosotros tuvimos una gesta heroica en la lucha contra el COVID, gracias al personal de salud y al personal, de todo el personal de salud, médicos y paramédicos, enfermeros, muertos, muchos de ellos en acción, verdaderos héroes. Hoy que conmemoramos la muerte de Güemes, verdaderos héroes de nuestra patria, murieron en silencio, por supuesto van a quedar rápidamente en el olvido, porque eso a la historia oficial le molesta. Bueno, esto pero significó también un esfuerzo muy grande de plata. Hubo que reconvertir hospitales, proveerlo de los elementos para luchar contra el COVID, después la compra de la vacuna, la distribución, asistir a la población con el IFE, con el REPRO. Todo eso significó un monstruoso déficit, y el déficit total del 2020, ese sí lo tengo por devengado, fue de 8,34%. Hace 38 años que veo el presupuesto, Mario, 38 años. Nunca vi un déficit, un tercio del gasto fue déficit. Claro. Impresionante. Entonces, pero eso también se financió, una parte con emisión monetaria, pero otra parte se financió colocando estos títulos, que generalmente son todos ajustables por peso. El SER es corto plazo, letra del SER. El SER es el coeficiente de estabilización de referencia que se hace en base al IPC. Por ejemplo, en mayo dicen que la inflación fue 5,1%. Bueno, dividí 5,1%, dividido los 31 días de mayo, te da el índice de cada día. Eso te sirve base para ajustarlo en adelante. Entonces, ajustás con junio, con julio, con agosto. Bueno, esas son las LESER y los BONSER, los bonos en el más largo plazo. Pero son ajustables, y como la inflación creció, la deuda se hizo galopante. Hoy el total según el Ministerio de Economía de la Nación, el stock de los títulos de corto plazo que estamos hablando supera los 4,4 billones de pesos. Es una suma importante, es el 10,4% del PBI, 4,4 billones de pesos. Entonces vos te encontrás acá con un problema grave, porque tenés que refinanciar ese monto, y ellos solamente lo hacen si le pagás cada vez más. Vos le pagás sobre el cero y el Bonsel, le veníamos pagando 13-14% anual de interés. Ahora van a exigir que le pagues más sobre el mismo ajuste, que también crece cada vez más. La pregunta obligada es: ¿quién se beneficia? ¿Quién compra el de cero Bonser? Por ahí habrá algún argentino a pie que compre 100, 200. Lo que compran son las grandes empresas que tienen liquidez y que pueden darse el lujo de comprarse el de cero Bonser, que le rinde más que el dólar, hasta ahora. Son ellos, y son ellos mismos los que suben los precios, porque ¿quién son las grandes empresas que suben precios? Son entre 300 empresas que estamos hablando, y de las cuales las más grandes y conspicuas son la Serenísima, Ledesma, Azúcar, Taragüín Yerba, en aceite, Molinos, Cañuela, Molino de la Plata, Natura de aceitera Endesa, en harina, Morixe, Molino de la Plata de vuelta. Tiene nombre y apellido. Claro, ahora la pregunta que te tengo que hacer, si vos me decís que se pagan por letras en pesos por sobre la inflación un 13% de interés. Ahora era 13%, ahora va a subir. Ayer el martes llegó a 14%. Horacio, eso es insostenible, porque para que para que el Estado pudiera refinanciar esto con probabilidades de repago, la economía debería crecer en un porcentaje equivalente por lo menos al de la tasa de interés. Si la tasa de interés supera tanto la tasa de crecimiento, es indudable que eso te lleva a una crisis. Exactamente, esto es lo que estamos. Perfecto, la deducción que hacías, Mario, está adecuada. Nos vamos yendo a una crisis porque no tenés forma de pagar. Esto es una deuda en pesos, pero ya son 40.000 millones de dólares. O sea, ya pasó es en pesos, pero es equivalente a 40.000 millones de dólares. Acá ya estamos en un problema grave, y que venga más intereses
por el ajuste por inflación, más el interés y el ajuste de inflación, es confiscatorio del capital de... Hoy la causa mayor del déficit son estos títulos, no es el gasto primario. La deuda el pago de la deuda es el mayor causa de déficit. Tenemos que pagar deuda externa, tenemos que pagar esta deuda interna que es en pesos, pero que beneficia a las mismas empresas que fueron las que compraron dólares y fugaron en la época de Macri. Si uno ve de verlo esto como compartimiento de estancos, los estancos, lo relaciona, vos te das cuenta que las 100 empresas que compraron, inclusive está YPF, pero está Telefónica, Telecom, la Anónima, están todas las empresas, Coto, todos los grupos económicos, el grupo Techin, el grupo Urnequian, el grupo Eisan, están todos ellos compraron 100 empresas que pertenecen al grupo, compraron 24.769 millones de dólares en los 4 años que cambiamos. 100 empresas compraron 24.769 millones de dólares. Ninguna de ellas en su balance, pero ninguna, ni YPF, puede mostrar en sus balances dónde sacaron la plata para comprar esos dólares. Todo con contabilidad en negro. Fácil de observar. Las 2 veces que fui al Congreso como invitado en el Senado en diputado dije lo mismo. Lo publiqué varias veces en varios lados. No, la impunidad del poder, como esto no existe, así como los muertos del COVID no existen. Cuando vos demostrás esta barbaridad, ni siquiera tomaron, el único tomó que fue Molino de la Plata, que se hizo vender la planta que tiene en Victoria a una empresa, a una SRL, que son ellos mismos, seguro, pero ya sería el arma fino por dentro de esto debe ser más difícil para corroborar. Pero lo concreto que vendieron la planta de Victoria, la manzana que tiene en Victoria, donde está la sede central de Molino Río de la Plata, y con esa plata justifican la compra. Pero después ninguno de los demás. Fíjate el caso Arcor, que es el más flagrante. Arcor compró 360 millones de dólares por sus 2 empresas, por Arcor, Socianónimo y por Bagley, que subcontrolaba. Y cuando vos le ves el estado contable, es fácil, porque es un activo, tenés lo que se llama flujo de fondo consolidado, cuyo primer renglón es efectivo o equivalente a efectivo. Eso puede ser pesos o dólares. Es caja, banco, certificado de depósito a plazo fijo en pesos, en dólares, documentos a cobrar en pesos, en dólares. Eso es tipo, cualquiera que estudió contabilidad alguna vez sabe que es así. Y después lo cruzás con otro cuadro que se llama activos y pasivos en moneda extranjera para saber cuántos son los dólares. Bueno, Arco no puede mostrar ni siquiera 38 millones de dólares y compró 360. Todo es así, lo fui a decir al Congreso, lo escribí, no, viste, vos también lo vas a decir, todo el mundo lo va a... Y sin embargo quedamos siempre en una minoría que decimos, qué barbaridad, la impunidad del poder. La impunidad del poder, mira, un ejemplo, te puedo contar un ejemplo que estoy dando en diputado la última vez, en mi provincia, Tucumán. Emilio Luque, había una casa que se llama Casa Luque que creó el abuelo. Era como casa tía en mi provincia, salvando la diferencia, ¿no? Pero vendía de todo así como hacía casa tía, Casa Luque. Que mandó la quiebra de la empresa, echó 1.200 trabajadores a la calle, le pagó el 60% de la indemnización en 13 cuotas. 60%, ¿por qué? Porque estaba en quiebra y no tenía plata. Y aparece en el listado de los compradores comprando 18 millones de dólares. Le debe la Dirección General de Renta de la provincia, a la PIB, hizo trabajar con los trabajadores. ¿Por qué no lo pueden agarrar? Porque si lo agarran a él, lo tienen que llamar a Pampa Energía, que compró 903 millones de dólares, o a Telefónica Argentina, que compró 1.200 millones de dólares. Los dos, el principal accionista es BlackRock, y ahí se acabó lo que se daba. Por eso no lo hacen. La impunidad del poder le permite a este zángano, este parásito de Luque, vivir como un duque en mi provincia con 18 millones de dólares. Gardel, Lepera, Barbieri y Pañol, todo guitarrita juntos. O sea, por eso te digo que no es una cosa que sea fácil de decir y fácil de digerir por intereses creados. El principal jugador es Pampa Energía. Y Pampa Energía es el principal accionista de BlackRock. ¿Y BlackRock está asociado a la Reserva Federal de los Estados Unidos? Tiene influencia, de hecho tiene influencia. Si fuera un país sería el tercer PBI del mundo. Administra, según dice Larry Fink, que sucedió, más de 7 billones de pesos. Después de Estados Unidos y Rusia sería el tercer PBI del mundo. No tiene que mantener el ejército, no tiene problemas con el COVID. Si lo tienen, se le mueren, lo reemplazan, no tiene que socorrer a los él. Para eso está la seguridad social o salud pública o salud privada que se pagan ellos. Y es el tercer PBI del mundo. Ahora te digo, tampoco la tienen todo consigo. Te cuento una. Cuando hicieron la negociación de la deuda, porque BlackRock tiene más de 2.000 millones de dólares de título de deuda argentino, hizo la negociación con Martín Guzmán, donde se va a pagar el capital a partir de varios títulos de plazo, varios títulos que devengan intereses y pagan capital. Son 7 títulos que se dieron. Voy a tomar uno solo. El 20 se llama
discount porque es descuento, bono de descuento 2073. Ese título cuando se hizo el canje el 31 de agosto del 2020 valía en los primeros días de septiembre, salió al mercado la lámina de $600, $62,10. El día 15 de junio ese título estaba a $51,20, o sea, él perdió un 20%. 62,10 estaba $2.000 millones. Tomé un ejemplo solo, el discount 2073. 62,10. Y hoy, y el 15, tal vez hoy el tema bajo todavía, pero el 15 había cerrado a $51,20. Perdió un 20% en dólares. Qué tremendo. Pero te vuelvo un poquito para acá en este aspecto. Argentina tiene un superávit en la balanza comercial importante. Este año creo que va a ser de varios miles de millones de dólares. El Banco Central no acrecienta sus reservas y da la impresión de que una masa monetaria en pesos que está ahí retenida a una tasa de interés que es difícil sostener en el tiempo porque en algún momento eso puede trasladarse al mercado de cambios, ¿puede hacer saltar el dólar por los aires? ¿Cómo ves eso vos? Por ahora no. Por ahora no. ¿Sabes por qué? Porque tenés el fuerte ingreso, todavía están liquidando la cosecha, los exportadores, la cosecha gruesa, igualmente nos falta mucho. En julio, en los primeros días de agosto vas a tener las últimas liquidaciones. Está ingresando mucha plata por liquidación de los exportadores de granos, la cosecha gruesa, maíz y soja. Entonces, todavía hay dólares de oferta. Y por otro lado, el problema sería a partir de mediados de agosto, donde ahí se acabó y tiene que esperar hasta la cosecha fina hasta diciembre. Pero en realidad el problema no es el problema no es que lo que liquiden, sino que el Banco Central le vendió a quien quiere, a estas mismas empresas que fugaron, estas mismas empresas que aumentan los precios, estas mismas empresas que juegan con las acreencias de corto plazo, que son las LECER, la BONCER, los Dollar Link, que todo en pesos, pero son títulos de deuda de corto plazo que emite el gobierno para financiar el Tesoro porque no le dejan que lo financie, porque el Fondo Monetario Internacional no deja que el Banco Central lo financie, y lo financian esto a un alto costo. Estos mismos tipos que fugaron la plata, que no la pueden demostrar, que fugaron la plata, que tienen aumentan los precios porque tienen las principales empresas y aumentan los precios, y que son los que tienen los títulos de acreencia de corto plazo. Estos mismos tipos son los que le pidieron a Miguel Ángel Pese y a todo el Banco Central, porque Miguel Ángel Pese es el presidente, pero el directorio lo aprobó. Le compraron durante el 2021, le compraron 22.291 millones de dólares. Dice el balance de pago del INDEC. El balance de pago del INDEC dice que durante los 2021 tuvimos un superávit comercial de 27.278 millones de dólares. El superávit del 2020 más el superávit del 2021. Las exportaciones superaron a las importaciones en 27.278 millones de dólares. Bueno, el Banco Central le dio al sector privado 22.291 millones de dólares. Estoy diciendo la balanza de pago, del cuales fueron para que ellos paguen deuda privada. Estamos contando el caso Arco. Arco tuvo una obligación negociable de 500 millones de dólares, con lo cual compró su participación en la Serenísima. Arco se hizo pagar esa obligación negociable con tipo de cambio oficial, sin límite. Compraron de 62 hasta 120 pesos. El dólar oficial 62 a 120 pesos para pagar una obligación negociable de 500 millones de dólares. Y el Banco Central se lo dio, cuando el Banco Central mismo fue el que hizo el informe donde muestra que Arcor compró en el mercado libre de la época de Macri 360 millones de dólares. ¿Por qué no dijo, por qué no me pedí la plata a mí y no utilizás los dólares que compraste vos? Así es. Y porque ve que los dólares están baratos, ¿está atrasado el tipo de cambio oficial? No, vos fíjate, el superávit comercial te está demostrando que no. ¿Cómo está atrasado para ellos que fugan? Si vos le vendés a estos tipos 22.291 millones de dólares y tuviste 27.278 de superávit comercial, por supuesto se te va a atrasar. Lo que no tenés que hacer es venderle al sector privado. Recién ahora se acuerdan de que van a tratar de no vender las reservas internacionales. Recién ahora. Después que le diste este jolgorio de 2 años y medio. Ahora, con estas disposiciones que tomaron ahora en junio de este año. 2 años y medio vendiéndole dólar al tipo de cambio oficial sin límite. Vos vas a comprar 200 dólares, te piden hasta el certificado de vacuna antivariólica, te cobran el 30% de impuesto país y 35% de impuesto a la ganancia a cuenta de si tenés ganancia o no. Así es. Y a esto venden sin límite, le vendieron 22.291 millones de dólares. Es tremendo, lo que estás diciendo es tremendo. Da la impresión
por esta descripción que haces, que el poder político no logra imponer las reglas de juego al poder económico, sino que lo que ocurre es exactamente al revés. ¿Se puede modificar esta relación de fuerzas? Pero primero tiene que tomar conciencia de la población, por eso es heroico lo que se vos de difundirlo. Todo lo que tratamos de difundir esta verdad se ve, pero la población la población no lo sabe. Y como comenzaste la charla vos diciendo no, porque emitís y es la causa de impresión porque hay emisión. Claro, los estupidizan de esta manera. Cuando la realidad es que emiten para financiar la compra de LIC y de Notalic, no para que financie el Tesoro. Y todo esto, una mentira tras otra mentira tras otra, y después por un lado, como tienen que estar... yo estoy leyendo la balanza de pago, leí los balances, porque los tipos ni siquiera tuvieron la impunidad del poder, que presentaron los balances ante la Bolsa de Comercio, por lo tanto lo tiene la Comisión Nacional de Valores. Vos te metes en CNB, Comisión Nacional de Valores, tenés que poner el nombre correcto de la empresa. Por ejemplo, Telefónica Argentina es Movistar Sociedad Anónima. Tenés que poner el nombre correcto de la empresa para poder entrar. Pero vos ponés el nombre correcto de la empresa, te abren los balances, y ves los balances de esos años, 2016, 2017, 2018, 2019, y ves esta realidad que ni siquiera se tomaron el tino de cubrirse. La única que se cubrió fue Molino de la Plata. Se ve que los contadores ahí son más inteligentes, o ya ha pasado alguna cosa por el estilo. Ninguna de las otras, ninguna de las 99 empresas restantes cubrieron, estamos viendo a 100, debe pasar más, tengo una más que los datos de las 100 primeras, debe haber más con las otras, pero debe pasar más o menos lo mismo. El grado de impunidad es que le mienten al fisco y el fisco acepta que le mienten. Y estos inútiles que están a cargo de la PIB, ni siquiera le inspeccionan a las empresas, ni siquiera llaman al CEO de la empresa para decirle, mira, observamos este balance, ¿cómo hiciste para comprar los dólares si tu cuenta no dicen esto? Esto es lo mismo que ponga vos, Mario, no te pongas... tenés un patrimonio de $100.000, porque tenés casa, tenés auto, tenés un patrimonio de $100.000, pero ganás $300.000 por mes, y de pronto aparecés con otros $100.000 más, 4 años más tarde. Yo te digo, ¿cómo hiciste? Si vos cobrabas $300.000, actualizado por inflación, digamos, $300.000 por mes, ¿y cómo hiciste para comprar otros $100.000? Está bien, tu patrimonio son $100.000, pero ¿cómo hiciste para comprar $100.000 más? ¿Y por qué no tuvieron que hacer el nombre de eso? Porque había una ley anterior, que la ley de encubrimiento y lavado de activos, que te exige procedencia de los fondos. Entonces, vos vas a a mí no van a vender $18 millones como le vendieron a Emilio Luque. A Emilio Luque le vendieron porque sabía que tenía patrimonio para venderle. Los bancos le dudaron. Bueno, este es el real estado de situación. Te hago la última por hoy porque el tiempo se me fue, pero te quiero preguntar porque, lógicamente lo que vos decís, nos bombardean con propaganda y con mentiras, y las mentiras las logran instalar y mucha gente las termina creyendo. Y como el poder político tampoco dilucida este problema, porque tiene el poder comunicacional como para contrarrestar estas barbaridades, aparece un tipo como Milei diciendo que el Estado nos esclaviza y se lleva el 50% de todo lo que nosotros producimos. Sin embargo, en chequeado.com, con datos que creo que son los que tienen relevados, son del año 2020, el Estado a nivel nacional está consumiendo el 25% y los estados provinciales el 5%, lo que daría un total del 30% del peso del gasto público general sobre el PBI. ¿Cuál es la verdad en este sentido? Lo que está diciendo del chequeado. El total del 2020, el gasto público nacional fue 25,96%. El gasto de las provincias y municipios debe ser un 5% más. Ese dato no lo tengo, pero 5 o 6% más. Estaremos hablando de un 31 o 32%. Ese es el gasto público. El gasto público consolidado sobre el PBI es 31 o 32%. Y es lo que aparece en los cuadernos de la CEPAL, en la información de la Argentina de la CEPAL, del gasto consolidado, o sea, toda la administración pública nacional, provincial y municipal, significa eso, 31 o 32% del PBI. Esa es la verdad. Milei es un mentiroso, pero aparte no lo bancan los impuestos. Y cuando vemos los impuestos, el principal impuesto, el 10% del PBI es el IVA. El impuesto de bienes de personas es menos del 1% de la recaudación. Y después, cuando en las provincias, el principal impuesto que tienen es el impuesto al valor agregado. El impuesto a los ingresos brutos. El ingreso bruto, que es debe reflejar más. En la provincia de Buenos Aires es el 80% de la recaudación. La provincia de Buenos Aires, el total de recaudación de impuestos inmobiliario rural, la tierra más rica del mundo, una de las tierras, si una más rica, es una más rica, más fértil del mundo, es solamente el 0,4% del PBG de la provincia, 0,4%. Y si tomás todo el país, el impuesto inmobiliario rural es solamente el 0,3% del PBI.
0,3% del PBI. El dato que estás dando es tremendo para un campo que se la pasa llorando, quejándose y que le está levantando en pala. Y la están levantando en pala, cambian la camioneta, no le alcanza, los que venden camioneta por 4x4 no tienen, tardan 3 meses en entregar los pedidos porque la cantidad de camionetas, yo tengo un Ford Fiesta 2008 que no lo puedo renovar, anda como yo, como puede, y no lo puedo renovar, no lo puedo comprar porque tengo la plata, y estos tipos cambian la camioneta todos los años. Bueno, prácticamente entiendo lo siguiente, aparte no lo bancan, si estamos diciendo que hay deudas, si estamos diciendo que el gobierno está financiando esos deudas, te das cuenta que ese 32% no lo financia solamente los impuestos, hay o los aportes previsionales, hay otros recursos que tiene que hacer Mani en el Estado para, como es la colocación de título de deuda, como es la venta de activos, como es también la prestación de servicios públicos que cobran tarifas, tiene otros ingresos, no es todo impuesto. Correcto. Horacio, te agradezco muchísimo la amabilidad que tuviste de estar en estos micrófonos y espero volver a charlar con vos dentro de no mucho tiempo. Mario, muchísimas gracias a vos y saludos a todos los amigos de la radio. Gracias.